Continuamos con la serie El Nuevo Pacto y el tema de esta mañana se titula La presencia de Dios, tomando de referencia Ezequiel 36, versículo 24 al 27. Cuando lo tenga, usted me lo hace saber. Dice la Escritura de la siguiente manera: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de vosotros, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. El libro de Ezequiel fue escrito durante el cautiverio de Babilonia. Como recordamos, el pueblo de Israel eran 12 tribus durante el Reino Unido, pero debido a la constante desobediencia, fueron divididos en 2 reinos. La casa de Judá fue llevada cautivo a Babilonia. Por su parte, la casa de Israel fue llevada cautivo por Asiria. La casa de Judá está compuesta de 2 tribus, en este caso, la tribu de Judá y la de Benjamín, y la casa de Israel eran las 10 tribus restantes. Pero después de 70 años, la casa de Judá salió del exilio y volvió a Jerusalén. Por su parte, la casa de Israel, después de salir del exilio de Asiria, se esparcieron entre las naciones, se mezclaron entre los gentiles y perdieron su identidad, de manera que profanaron el santo nombre del Señor. Ezequiel 36, 21 dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. La palabra naciones es gentiles, viene del hebreo goyim. Es ahí donde el Señor enseña que la casa de Israel se había mezclado entre las naciones y habían profanado su nombre. En ese tiempo todas las naciones murmuraban acerca de Israel, diciendo: estos son el pueblo de Dios, y de la tierra de él han salido. Israel, las 10 tribus, se convirtió en el oprobio para las naciones. La palabra oprobio es la vergüenza, la deshonra. Y de una manera indirecta habían afectado la reputación del mismo Dios, debido a que habían profanado su santo nombre. Pero Dios tenía algo preparado y no se iba a quedar con los brazos cruzados. A través del profeta Ezequiel, Dios iba a profetizar el nuevo pacto, que significa la restauración de Israel. Aproximadamente entre los años 592 a 570 antes de Cristo, incluyendo ahí los 400 años de silencio, Dios está hablando del nuevo pacto. Aun cuando el pacto antiguo estaba vigente, ya Dios está hablando del nuevo pacto. El Señor empezaría la restauración de Israel. Ezequiel 36, 23, Ezequiel 36, 24 y Ezequiel 36, 25 habla de cómo Dios iniciaría la restauración. El versículo 36, 23 dice: Dios santificaría su grande nombre que había sido profanado entre las naciones. Dios empezaría la restauración, primeramente limpiando su imagen, la cual había sido profanada por la casa de Israel. Después Dios mismo tomaría su pueblo de entre las naciones, de entre los gentiles. Recordemos que Jesucristo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la restauración. Pero Dios mismo también limpiaría a su pueblo de toda inmundicia que estaba contaminado entre los gentiles. Esto lo haría a través de la sangre de Jesucristo, la cual trae remisión de pecados, nos quita toda contaminación e inmundicia. Esto es lo que Dios tenía preparado para la restauración de Israel. En el nuevo pacto, Dios restaura por completo al creyente y lo va transformando en una nueva criatura. Ezequiel habla sobre la fidelidad de Dios a su pacto, primeramente es a su pacto. En este proceso, Dios mismo va a sacar a su pueblo de entre las naciones. Dios los va a limpiar de toda inmundicia. Dios les va a quitar el corazón de piedra. Dios nos dará un corazón nuevo. Dios pondrá un espíritu nuevo. Todo este proceso lo va haciendo Dios. Primeramente nos saca de entre el mundo. Después quita nuestras inmundicias, nos perdona.
Quita nuestro corazón de piedra para que podamos obedecerlo. Nos pone un corazón nuevo, un corazón sensible, y nos pone un espíritu nuevo, un hombre nuevo. Pero hay algo más en el nuevo pacto, nos da lo más valioso que un mortal pueda tener. Nos va a dar su espíritu y lo va a poner dentro de nosotros. La presencia misma de Dios morando en el creyente, eso es lo más valioso que puede haber. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no nos referimos a manifestaciones místicas como desmayos, balbuceos, brincos, convulsiones, risas o supuestas lenguas. No estamos hablando de ese tipo de sentir. No estamos hablando de emocionalismo, ni de humanismo, ni siquiera de una atmósfera espiritual. Estamos hablando de la misma presencia de Dios que estuvo en el pueblo de Israel, que se manifestó, la cual cambia y transforma vidas, la cual es capaz de cambiar a toda una nación. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, provoca reverencia, produce confianza, seguridad, hay poder. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo la presencia de Dios se manifestó de diferentes formas. Lo pudimos ver en la columna de fuego en el desierto, cómo iba cuidando al pueblo de Israel en el desierto. Por la mañana o por el día era una nube que daba sombra, pero por la noche era una nube que daba calor para protegerlos de las alturas del tiempo, de las bajas temperaturas. Igualmente en el monte Sinaí la presencia de Dios se manifestó con truenos, relámpagos, sonidos de bocina, donde el pueblo no podía pasar los límites señalados. Pero había algo más también que no podemos pasar por alto. La presencia de Dios fue representada por el arca del pacto, también conocida como el arca de la alianza o el arca del testimonio, el mueble más imponente del tabernáculo, el de más valor. Se encontraba resguardada detrás del velo debido a su pureza y santidad. El arca del pacto era intocable, ninguna mano la podía tocar directamente. Cualquiera que pusiera sus manos sobre ella le costaría la vida. Para trasladarla tenía que ser llevada por los levitas primeramente, por hombres consagrados, y tenía que ser llevada con varas, ya que en cada esquina tenía unos anillos para introducir las varas. Esa era la única forma en que el arca podía ser cambiada. El arca del pacto es el símbolo central de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos del arca del pacto, tenemos que tener en cuenta que hay una historia muy larga desde su inicio, la cual la voy a mencionar para que podamos entender lo que significa la presencia de Dios. Primeramente, en los tiempos de Moisés, el arca se mantuvo detrás del velo, en el lugar santísimo. Su visita era restringida, solamente el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo para ministrar una sola vez al año. Así que la presencia de Dios estaba detrás del velo. Eso lo dice Éxodo 26, 31 al 34. La presencia de Dios detrás del velo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año durante la fiesta de Yom Kippur solamente, para hacer expiación por él y por todo el pueblo. En 1 Samuel 4, también vemos que en los tiempos del sacerdote Elí, el arca estaba resguardada por sus dos hijos, Ofni y Fines. En ese tiempo Israel peleaba contra los filisteos. Hubo una gran batalla entre Israel y los filisteos, pero cuando Israel se vio vencido, mandó traer el arca de Silo. Cuando los filisteos estaban prevaleciendo, Israel iba disminuyendo, tuvieron la idea de mandar traer el arca. La estaban viendo quizás como un ídolo, como un amuleto de la buena suerte, como diciendo, al estar el arca aquí, todo va a cambiar. Pero no fue así. En ese día Israel fue vencido y cayeron 30,000 hombres. También murieron los hijos de Elí, los que resguardaban el arca, Ofni y Fines. El arca fue tomado por los filisteos. Cuando yo hablo del arca, hablo de la presencia de Dios. La presencia de Dios fue tomada por los filisteos. La esposa de Fines, que estaba embarazada, estaba a punto de dar la luz, al escuchar que el arca había sido tomada, que su suegro Elí había muerto porque se desnucó, que su hijo o su esposo había muerto también, le sobrevinieron los dolores de parto y dio a luz un hijo en ese momento. Y le puso por nombre Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Debido a que el arca había sido traspasada para los filisteos.
La presencia de Dios había sido traspasada de Israel a los filisteos. En 1 Samuel capítulo 5 vemos que el arca ya estaba en las manos de los filisteos. Ahora, imagínense esto, la presencia de Dios en las manos de incircuncisos, de inconversos o de mundanos, como lo quiera usted señalar. Ahí estaba el arca de Dios, en un pueblo que no era su pueblo, y fue llevada a la casa de Dagón, el dios de los cananeos, en ese momento de los filisteos, era un dios cananeo, y fue puesta ahí el arca junto a él. La presencia de Dios nunca se manifestó para bien entre los filisteos, notemos bien esta parte. Al contrario, solamente trajo estragos. El dios cananeo de Dagón se cayó delante del arca, se postró delante de la presencia de Dios, su cabeza y sus palmas de sus manos cortadas hasta el umbral. El territorio fue herido con tumores desde el más chico hasta el mayor. Hubo gran quebrantamiento y consternación, hubo mucha muerte en aquel tiempo con los filisteos. El arca del pacto estuvo 7 meses entre los filisteos, y en esos 7 meses hubo solamente estragos. Ninguna denominación, yo puedo decir así, ninguna denominación o religión se puede adjudicar los derechos de la presencia de Dios. Dios no habita donde uno quiere, Él habita donde Él ve un vaso limpio, donde Él considera que la persona o el pueblo es el pueblo indicado. En 1 Samuel capítulo 7, 1, 2, los filisteos deciden regresar el arca. No les fue de provecho la presencia de Dios a ellos. Deciden regresar el arca y toman las debidas precauciones. De alguna manera ellos estaban enterados de que no podían tomar el arca con sus manos, de que no la podía tomar cualquier persona. Ellos sabían que el arca era algo sagrado, y aún siendo paganos ellos, sintieron la necesidad de hacer expiación y darle el crédito a la presencia de Dios, no tomarla como un mueble más. Entonces ellos hicieron expiación, y el arca del pacto fue llevada a la casa de Abinadab. Al trasladarla le costó la vida a su hijo Usa. Recordemos que el arca se iba a caer y Usa mete la mano y eso le costó la vida. Esa historia viene en 1 Samuel capítulo 7, 1, 2 y también en 2 Samuel capítulo 6 del 1 al 8. Cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, también consagraron o santificaron a su hijo Eleazar para que se hiciera cargo. El arca de pacto duró 20 años, o la presencia de Dios duró 20 años en la casa de Abinadab, pero la Biblia no registra nada extraordinario en esos 20 años en la casa de Abinadab. Posiblemente el arca fue visto como un mueble más, posiblemente no se le dio el crédito que merecía a la presencia de Dios, y es aquí donde nosotros meditamos. ¿Cuánto tiempo tenemos en nuestra vida la presencia de Dios? Y posiblemente no ha pasado nada extraordinario. Empezamos a meditar, aquí duró 20 años. Según de Samuel capítulo 6, versículo 9 al 12, cuando el arca del pacto va a ser trasladada, el rey David se da cuenta que todo lo que había pasado en la casa de Abinadab, como su hijo Usa había fallecido, y decide mandarla mejor a la casa de Obed Edom. El arca estuvo 3 meses en la casa de Obed. Quiero recalcar esto. Muchas veces pensamos que cuando el arca fue recuperada, David automáticamente se la llevó a su tierra, a Jerusalén, pero no fue así. Primeramente llegó a la casa de Abinadab, la cual duró 20 años, y estuvo ahí porque David vio que le había costado la vida a Usa. Dijo, mejor no me la llevo. Y después es llevada a la casa de Obed Edom y dura ahí 3 meses. Pero en esos 3 meses, la vida de Obed Edom, juntamente con toda su familia, cambió para bien. Dice la Escritura que Dios bendijo a Obed y a toda su casa en todo lo que tenía. La presencia de Dios vino a ser una gran bendición para la familia de Obed, para su propia vida. En 3 años su vida fue transformada y cambiada. Amén.
Desde entonces David decide nuevamente recuperar el arca, cuando se da cuenta que la casa de Obed había sido bendecida. La presencia de Dios que antes estaba en el pueblo de Israel a cierta distancia, ahora a través del nuevo pacto va a cortar las distancias y no va a ser restringida. Dios prometió que su presencia estaría en el creyente, en el Hijo de Dios, dentro de uno. Isaías 32:15, Isaías 44:3, Joel 2:28, Ezequiel 36:27, Ezequiel 39:29, habla del nuevo pacto. Nuevamente lo voy a repetir. Isaías 32:15, Isaías 44:3, Joel 2:28, Ezequiel 36:27, Ezequiel 39:29. Dios prometió derramar de su espíritu, y esto lo iba a cumplir en el nuevo pacto. Durante la fiesta de Shavuot o Pentecostés, Dios iba a derramar de su espíritu y lo pondría dentro del hombre. Hacemos una pequeña reflexión sobre el Antiguo Testamento y vemos paso por paso cómo el arca estuvo primeramente detrás del velo, después fue tomada por los hijos de Elí, que no la honraron, después fue tomada por los filisteos, después 20 años en la casa de Abinadab y 3 meses en la casa de Obed. Y solamente vimos la bendición primeramente en el tiempo de Moisés y en la casa de Obed. Así era la presencia de Dios. En el nuevo pacto ya Dios ha derramado su espíritu. Recordamos que en Hechos capítulo 1, los apóstoles le preguntaron a Jesucristo: ¿vas a restaurar el reino de Israel? Haciendo mención de la restauración de la casa de Israel. Y Jesucristo le respondió: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Eso solamente le corresponde a mi Padre. Pero ustedes van a recibir poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo y me van a hacer testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: ustedes van a ser la primicia de la restauración de Israel. Y esa restauración inicia con la presencia de Dios en la vida de cada creyente. Cuando usted ya recibió el Espíritu Santo, usted ya no lo puede tener detrás del velo, ya no lo puede ignorar. Su presencia no puede estar restringida. Una vez al año, usted debe estar constante en la presencia de Dios. Tampoco lo puede utilizar como un amuleto, como los hijos de Elí. Tampoco lo puede utilizar como los filisteos, que al pensar que uno, siendo una persona inconversa, puede tener la presencia de Dios. Tampoco puede pasar desapercibida 20 años como en la casa de Abinadab. Si usted tiene 20 años de creyentes, note bien, 20 años de creyentes, 30 años de creyentes, y la presencia de Dios solamente ha estado guardada, ignorada, algo está mal en nuestra vida. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La presencia de Dios no es para mantenerla guardada, ignorada, es para activar. Cuando uno es bendecido con la presencia de Dios, usted no puede traspasar tampoco la gloria como lo hizo los hijos en este caso en el tiempo de Elí. Recordamos que el hijo se llamó Icabod, tu gloria ha sido traspasada. Y muchas veces alguien pone las manos y dice: te transfiero la presencia de Dios, te transfiero la unción, y aquella persona ni siquiera está convertida. Eso es imposible. Existen pasos que hay que dar, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2:38 lo dice. Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nada se puede traspasar, nada se puede devolver. Son irrevocables lo que Dios te da. Cuando uno ha recibido la presencia de Dios, usted no puede estar como en la casa de Abinadab, que no pasó nada extraordinario. Según Hechos 1:8 dice que recibimos poder. Lo primero que el creyente recibe es poder, porque ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y nos hace primeramente testigos.
para que anunciemos su palabra, las virtudes, para que anunciemos las buenas nuevas, para que anunciemos el mensaje de salvación, para que anunciemos que a través del nuevo pacto nosotros alcanzamos la salvación, que anunciamos que el Espíritu Santo solamente viene cuando una persona ha sido cambiada, transformada, que ha nacido de nuevo. Pero cada creyente que recibe el Espíritu Santo, lo primero que recibe es poder. Por lo tanto, dentro de cada creyente, dentro de cada iglesia, cada creyente debería ser un portador del mensaje, un guerrero, un atalaya, alguien que lleve el mensaje a los perdidos, puesto que ha recibido el poder para ser testigo. Dios pone dentro de uno su palabra para que la anunciemos. Estamos hablando de la presencia de Dios, lo más valioso que podemos tener como creyentes. Jeremías 29 dice así: pasando él momentos muy complicados, llegó un momento en que él ya no quería hablar la palabra de Dios, y él dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios. Tiene una fuerza sobrenatural que nos lleva a ser testigos, nos lleva a hablar de su palabra, nos lleva a predicar su palabra, nos lleva a llevar el mensaje a los desconocidos, a los familiares, a la gente del mundo, a toda aquella gente que está sin Cristo. Hay algo dentro de uno que hace que uno pierda la timidez, que uno pierda la vergüenza, que uno se le quite la cobardía, que todo lo que le estorba a uno lo haga. Inclusive que la persona que es perezosa quite la pereza y que entienda que hay algo mayor que eso. Hay una orden de Dios dentro de uno que lo lleva y lo impulsa a predicar la palabra de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios. El mismo Espíritu Santo nos lleva y nos conecta delante del Padre para que podamos tener esa comunión con Dios en cada momento, para que podamos igualmente estar respaldados por Dios mismo. A través del Espíritu Santo Él lo representa y nos permite llevar su consejo, su palabra. Ya no buscando el hombre la vanagloria, ya no buscando el hombre el ser reconocido, ya no buscando sacar provecho de la presencia de Dios, ya no buscando hacer cosas ficticias como quitarse el saco, tirar la Biblia en el piso, que marcar una línea de poder o X cosas, o quitarse el zapato y lanzarlo sobre la congregación diciendo que el calzado está ungido. Nada de eso, es la presencia de Dios que cambia y transforma una vida, aún sin que el ministro ponga la mano sobre la persona, porque al final de cuentas no es el ministro, es la misma presencia de Dios que habita en cada creyente. Ninguno es diferente a otro cuando tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos una misma medida. Y el mismo Espíritu Santo nos lleva en dirección hacia el Padre, por eso podemos clamar Abba Padre. Amén. Recordábamos el mensaje la semana pasada del buen pastor. Como una oveja que está en otro país, África, México, en cualquier país que usted me nombre, que crecimos con otro tipo de dioses, ¿sí?, de deidades, podemos reconocer al Dios de Israel. ¿Cómo es posible? Bueno, porque solamente las ovejas escuchan su voz. Y el Espíritu Santo que ha sido puesto en uno clama, Abba Padre. Reconoce el llamado de su padre, reconoce el llamado de su papá, que el papá le está llamando, nuestro Padre Celestial nos llama, que te dice, ven a mí, y la oveja responde, heme aquí. Y es ahí donde vamos al encuentro con nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que marca la diferencia. La presencia de Dios es el que marca el rumbo al redil de nuestro Padre Celestial. No importa en qué lugar nos encontremos, escuchamos y entendemos que el llamado es para nosotros, para sus ovejas. No importa el idioma, la cultura, el dialecto. Las ovejas habían sido dispersas entre las naciones, entre los gentiles, pero Dios había prometido que de ahí mismo nos sacaría, nos llamaría. Es como cuando nuestro hijo está entre posiblemente 100 compañeros y usted lanza la voz hablándole, y posiblemente de entre esos 100 compañeros
Puede haber 10 con el mismo nombre, pero solamente uno voltea. El que reconoce la voz de sus padres. Ese es el llamado que Dios nos hace. Es el llamado donde Dios nos está llamando y es tiempo de volver al redil. Es la oportunidad que Dios nos está brindando a través del nuevo pacto. Darnos lo más preciado, la presencia de Dios. De aquí en adelante depende de usted qué hace con la presencia de Dios. ¿La quiere continuar guardando detrás del velo? Que no pase nada en su casa. Que solamente una vez entra a la cámara secreta a platicar con Dios, como si usted fuera el sumo sacerdote, o pone 2 personas como Fines y Omni que corrompían el sacerdocio, los pone como resguardando la presencia de Dios, o como los filisteos, como un amuleto más también, o como la casa de Abinadab, 20 años con la presencia de Dios y la persona no ha hecho nada, sigue siendo quizás una persona que apenas va iniciando en el camino de Dios. Tenemos que hacer lo que hizo la casa de Obed. En 3 meses se vio un cambio radical para bien. Él sabía que ese mueble iba a cambiar la diferencia entre él y los de afuera, entre él y la casa de Abinadab. Que cuando el mueble entrara a su casa, el arca del pacto, nada iba a ser igual. Al contrario, todo iba a ser para bien. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando viene el antiguo hombre, muere y nace la nueva criatura, conforme a la imagen del que lo creó, para darle toda la honra y la gloria. Y así honramos también su presencia. Vamos a ponernos de pie y meditemos sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted hasta este momento ha valorado la presencia de Dios, es bienaventurado. Si usted le ha dado el debido valor a la presencia de Dios, dichoso aquellos que han honrado la presencia de Dios. Pero si es lo contrario y tiene años como creyente donde recibió la presencia de Dios, recibió el Espíritu Santo, pero no le ha dado la importancia, no le ha dado el valor, ese es el momento. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está dentro de ti. Eso es lo que debemos de hacer, avivarlo, activar, no ser pasivos, sino ser productivos, no ser negligentes. Hay que ser personas prudentes, activas, que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, en la congregación, que seamos luz para la gente, luz para las naciones, que alumbre nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, que podemos ser la sal de la tierra, los que hagamos la diferencia, no porque sea nuestra presencia, no porque es la presencia de Dios dentro de nosotros, la que el mundo está viendo. No, el nombre de uno puede pasar desapercibido. Lo importante es que Dios sea reconocido, de que Dios sea honrado, valorado, sea glorificado, y usted puede ser el medio en su hogar, con sus vecinos, en esta colonia, en su trabajo, con sus compañeros. La gente tiene que ver que en usted hay algo diferente. Usted tiene algo diferente que los demás no tienen. Algo que primeramente cambió su vida, pero que también puede cambiar la vida de ellos. Que no es ningún método, que no es superstición, que no es emocionalismo, que no es humanismo, que no es metafísica, que es solamente la presencia de Dios obrando en conjunto con la palabra de Dios para cambiar la vida de cualquier persona, ablandando el corazón más duro. Su palabra es martillo, penetrando hasta lo más profundo. Su palabra es más cortante que todo arma de 2 filos, poniendo un corazón de carne, un corazón sensible. Y si es necesario, el alfarero desbarata lo que ha hecho y vuelve a formar a la nueva criatura. Pero todos en las manos de Dios. En este momento le damos la honra y la gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Amantísimo Dios, en esta hora, Padre, te glorificamos, mi Señor, por el nuevo pacto, el cual trajo como promesa tu presencia en la vida del creyente, mi Señor. Te pido que bendigas a toda la congregación. Bendice a todo creyente de cualquier iglesia, mi Señor, en el mundo que se encuentre, Padre. Fortalécelo, Padre, para que sean luz entre las naciones. Aviva el fuego del don que hay en cada hermano, mi Señor Jesús. Que puedan ser
de utilidad dentro de la congregación en todas las áreas que sean necesarias, mi Señor Jesús. Que sus dones sean activados, Padre Santo, sus talentos, Padre, de acuerdo primeramente a tu voluntad, conforme usted le ha puesto en cada uno, mi Señor. Que tengamos esa confianza en usted, esa reverencia, mi Señor, y sobre todo le tenemos que dar la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo. Sea usted por todos los siglos, bendito. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre mío. Amén.